¿Cómo tenemos salvación? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Continuamos viendo en la palabra cómo es que llegamos a tener salvación. Y nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos una vez más tomar tiempo para poder abrir tu palabra y para poder leer y meditar en lo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y, Señor, nos enseñes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo es que llegamos a tener salvación? Hace 2 semanas decía que las preguntas que podían surgir es: ¿pero por qué necesitamos salvación? ¿De qué tenemos que ser salvos? Vimos también que Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 2 les da una hermosa explicación acerca de la salvación. Pero esa explicación primero nos muestra cuál es nuestra condición. En Efesios 2 del 1 al 5 vimos primero esas malas noticias. Antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nuestra condición era terrible. Sin Él estamos muertos. Espiritualmente somos incapaces de hacer algo para dar solución a nuestra condición. Sin la obra del Señor en nuestras vidas, andamos de acuerdo con la filosofía que dicta el mundo. Y esa filosofía está guiada por el enemigo de Dios, el que gobierna la vida y el pensamiento de las personas que no consideran a Dios y que más bien viven en abierta desobediencia a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no consideramos a Dios, porque preferimos vivir conforme a nuestros propios caprichos. Es una condición general de toda la humanidad. Y esa condición nos lleva a ser hijos de ira. Lo único que merecemos recibir es la ira de Dios. Entonces decíamos, ¿de qué tengo que ser salvo? Pues tengo que ser salvo de la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque estoy muerto espiritualmente, porque soy pecador. Entonces, ¿cómo es que el Señor obra en nosotros? ¿Cómo el Señor nos salva? ¿Cómo podemos librarnos de la ira de Dios? Dice en Efesios que pese a todo lo que somos, por la misericordia de Dios y a causa de su gran amor con que Él decidió amarnos, Él decide obrar en nosotros. Y dice que nos vivificó y nos dio vida juntamente con Cristo. En el versículo 5 dice que recibimos su salvación por gracia. Entonces quisiera que leamos los versículos del 5 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Y entonces la palabra del Señor dice así: aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Aún estando muertos, Dios nos dio vida, y esa vida está con Cristo.
Y dice el versículo 6 que juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, como Jesús, como Cristo Jesús fue resucitado, así también nosotros tenemos la esperanza y la certeza de nuestra resurrección. Ahora, espiritualmente estábamos muertos. Y en este momento, si hemos creído en Él, estamos vivos. Estamos vivos espiritualmente. El Señor nos ha resucitado. Antes éramos hijos de ira. Ahora, como dice en el capítulo 1, hemos sido adoptados. Fuimos declarados herederos. Posicionalmente, ya tenemos nuestro lugar en los cielos. Podemos estar seguros que vamos a estar con Él. Y estamos con Él. Él está con nosotros. Tal vez lo que podríamos decir que nuestro lugar, nuestro asiento, ya está reservado con el Señor. Como dice en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, en el Espíritu nosotros tenemos garantía de que fuimos redimidos, que fuimos rescatados de ser hijos de ira. Pero llegará el momento que esa redención, que ese rescate, se podrá vivir realmente de forma física. Y disfrutaremos de nuestra herencia junto con Él. Esto será para mostrar en ese tiempo, como dice el versículo 7 del capítulo 2, en las edades venideras, cuán grandes, cuán excesivas, incomparables, sin igual, son las riquezas de su gracia. Pablo lo expresa como las superabundantes riquezas de su gracia. Y todo esto por su bondad hacia nosotros. Y nuevamente, Pablo dice que esto es en Cristo Jesús. Es solo en Cristo que podemos obtener todo. Él decidió obrar por su bondad, no por algo que nosotros hayamos hecho, no porque lo merecíamos. A Él le plació hacerlo. Y como dice en el capítulo 1, es según el beneplácito de su voluntad. No había ni hay nada en nosotros que nos haga merecedores de su gracia. En Cristo Jesús es que obtenemos salvación. Entonces el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Es solo porque en su gracia al Señor le plació alcanzarnos. Su gracia permitió que nosotros alcancemos esa salvación que no merecíamos. Nosotros merecíamos castigo. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Y dice, por medio de la fe, por haber creído en que Jesús murió por nuestros pecados, por haber creído que también resucitó. Y es en lo que nos mantenemos firmes. Creemos que fuimos resucitados juntamente con Él. Pero, ¿de dónde viene esa fe? ¿Por qué podemos creer en esto? Pablo dice, y esto
no de vosotros. Lo que quiere decir es que el acto de creer o esa fe no es algo que nosotros tenemos, no es algo que proviene de nosotros, no es algo natural, sino que es un don de Dios. Hooker dice: Dios justifica al hombre creyente no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. No es mi fe la que me salva, no es nuestra fe la que nos salva, no es una obra nuestra, no es algo que sale de nosotros, no es algo que viene de nuestra parte. Es algo que el Señor nos ha dado. Y esa fe depositada en Cristo es la que nos da salvación. Si creemos en aquel que nos salvó, es porque el Espíritu Santo con el que fuimos sellados nos ilumina y nos muestra la necesidad del Salvador. El Espíritu Santo vino y puso convicción en nosotros de nuestro pecado, de nuestra condición, y nos muestra que el Hijo es el único por el cual o en el cual tenemos salvación. ¿Se han puesto a pensar que mientras el Espíritu Santo no obra en nosotros, vivimos sin la necesidad de un Salvador? No nos importa Dios, no nos importa tener salvación. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y en esa condición somos hijos de ira. Pero cuando el Señor obra en nosotros, abre nuestros ojos. Somos resucitados y podemos ver claramente que necesitamos del Salvador. Nos amanece. Y entonces buscamos al Salvador. Y todo esto, la salvación, el hecho de que hayamos sido iluminados, no es por algo que nosotros hacemos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera que nosotros somos salvos por lo que hacemos, seguro que podríamos estar orgullosos. Estaríamos felices de que somos personas que hemos alcanzado salvación. Incluso si es por nuestra fe, seguro que podríamos gloriarnos. Porque había algo en nosotros que hacía pensar que necesitábamos Salvador. Pero Pablo dice que no es por nada de lo que hagamos. No es por nada de lo que somos. Es solo por la gracia de Dios obrando en nosotros. Es solo su amor que nos muestra cuán grande es su misericordia y cuán tremenda es nuestra ruina. Es Él obrando en nosotros, llevándonos de muerte a vida, haciéndonos sus hijos cuando antes éramos hijos de ira, dándonos esperanza y certeza de salvación y de que un día vamos a estar con Él. Pero, ¿por qué el Señor hizo todo esto? ¿Para qué nos ha salvado?
Bueno, de eso estaremos hablando en el próximo devocional de aquí a 2 semanas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver cuán grande es tu amor para con nosotros, cuán grande es tu misericordia. Y es por eso que tú nos has alcanzado, por tu gracia. Te damos gracias porque tú nos has dado ese regalo de la fe, para que nosotros podamos creer en ti. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esta realidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos de aquí a 2 semanas.